Bueno, y entre las novedades que tenemos para compartir con ustedes este mediodía, una de ellas tiene que ver con que ya el gobierno ha oficializado cuándo van a ser las audiencias para definir las nuevas tarifas, particularmente de la luz, pero tiene todos los detalles la Colo, nuestra compañera Rosalía Constantino, que está con nosotros. ¿Cómo va, Colo? Muy bien, ¿qué haces, Pau? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿Cómo estás, buenas Colo? tardes, buenos días, Sí. Juan Enrique. A ver, recordemos que a fin de año el gobierno ya había anticipado y adelantado. En principio va a haber un único incremento en las tarifas de luz para el AMBA, ¿sí? Recordemos que es para el AMBA, Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y va a ser promedio 20%. Sí. ¿Qué sucede con esta audiencia? Tiene que ser formalizado ese incremento en la audiencia pública. Se tiene que realizar la audiencia donde las distribuidoras llevan su propuesta de incremento, lo mismo las productoras, pero a mí me ratificaron desde el ENRE el aumento más allá de la audiencia, el que va a terminar estipulando el gobierno, es el que comunicó. Promedio 20%. 20%. ¿Trajiste placas? Sí, traje unas placas. Vamos a repasarlo. Dale. ¿Y cuándo se va a aplicar? Porque ¿Cuándo? habían dicho al principio que iba a ser fines de enero, principio de febrero. No va a ser principio de febrero. ¿Por qué? No se Porque llega, primero claro. se No tiene que llegamos. dar... Claro, no se llega. Se tiene que dar la audiencia pública para formalizar, ¿sí?, este incremento de luz que es del promedio 20%. 17 de febrero va a ser la audiencia pública. Bien. Por lo tanto, avancemos, próxima placa, por lo tanto el incremento se va a estar aplicando muy probablemente, no sé, Juan, si vos tenés la misma información, se va a estar aplicando en marzo. Claro. Pero te va a impactar en la factura de mayo, Bien. Bien, bien. ¿no? Pero con el consumo todavía de calor, así que ojo. Atención con eso. Bueno, desde el 31 de enero se van a poder inscribir los expositores, personas y empresas. Va a ser virtual. Avancemos, sigamos repasando esto desde Es no cómo vinculante la de todas audiencia. formas, ¿no? Sí, Claro. exactamente. Marche preso, el Claro. aumento va a estar igual. Va a estar igual y es en el orden Juguemos de... a la democracia. No, lo que pasa es que Claro. es legal, es en términos Sí, legales sí. cumplir con la audiencia pública. Por Es supuesto. exactamente, es formalidad. Y escuchar a las empresas también. Esto es lo que Pedirles ya inversión también, que inviertan, ¿no? Sí, Que pongan los claro. mangos. ¿Qué cosa? Porque me parece que no la Bien. conocen mucho esa Hay palabra. mucha gente que se le cortó ¿Pedirles la luz. qué? Hay gente que sufrió corte de luz, por favor, las empresas que inviertan. Eso se va a hablar también, ¿no? De inversión de las empresas. Se les va a pedir un esquema de inversión. Exactamente, de hecho ya en diciembre también presentaron su esquema y por qué los retrasos, ¿no?, que hubo también en inversión energética, atribuyen mucho a la pandemia y a las dificultades para importar. Esto es lo que pasó con la audiencia del gas, que ya se realizó hace más de 10 días. Ajá. Las empresas pidieron un incremento del 35% final en la boleta. Las distribuidoras, aquí estamos hablando, lo que le interesa a la gente, cuánto es el aumento final. Bueno, pidieron 35%, me dicen a mí, muy probablemente va a ir en línea a lo mismo que suceda con la luz. En torno al 20% todavía no lo sabemos. Bien. Avancemos. Bueno, Sí. esto es lo que les decía, entre 17 y 20%. Pero para mí la clave aquí Sí. va a ser no estos incrementos que ya los conocemos, que es el promedio 17 y 20, sino el de la tarifa social. Ajá. Porque como este gobierno está avanzando en la segmentación de los subsidios, y ahora voy a ir a detenerme sobre esta información, es central cuál va a ser el incremento de la tarifa social. Tiene que ser mucho menor al promedio, ¿sí? El promedio de la clase media va a ser entre 17 y 20, en cambio, quienes tienen propiedades de más de $3.700 el metro cuadrado van a tener el aumento del 20% más quita de subsidio. 100% quita de subsidio. Entonces el incremento va a ser mucho mayor. Hay algunos inquilinos que te están mirando, Colo, y preguntan, ¿eh? Sí. Epa. Esto no lo El quiero que pagar alquila, yo, claro, claro. esto es Bueno, y mío. ahí déjenme explicarle, exacto, estaba hablando recién con las distintas empresas. ¿Qué me dicen a mí? Quizás, probablemente esto no está confirmado porque la decisión final la tiene Economía. Y Economía todavía está negociando con el FMI. Es esto, ¿no? La reducción fuerte de los subsidios tarifarios. ¿Para qué? Para reducir el gasto. Lo que está discutiendo con el FMI, porque este año no vamos a tener el ingreso del impuesto por única vez Claro. a las grandes fortunas. Entonces vamos a tener que recortar en subsidios fuertes. Puede que se instrumente ya en febrero. Esto que le digo a 500.000 usuarios de las dos empresas que dominan Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Todavía no está confirmado, pero ojo que para ellos puede venir la quita
de los subsidios del 100%. Si Muy no es bien. febrero, es marzo. Quédense conmigo los dos porque Claro. lo vamos a saludar a Héctor Polino de Consumidores Libres y le vamos a preguntar, en principio, cuál es la expectativa, ¿no?, con respecto a estas audiencias y bueno, y a la cuestión de la segmentación, ¿no? La pregunta que nos hacemos todos es si esto va a funcionar bien, si está todo dado para que así sea. Héctor, buen mediodía. Aquí Paula junto a Juan Enrique y Rosalía Constantino los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, Héctor, bueno, muy bien. La pregunta está un poco en el aire, ¿no? ¿Funcionará la segmentación? Esperemos. Las entidades de defensa de los consumidores, en la audiencia pública que se llevó a cabo el 19 de enero para discutir los aumentos en las tarifas del gas natural con respecto a las dos empresas transportadoras del gas natural, Transportadora Gas del Sur y Transportadora Gas del Norte, y las 9 empresas distribuidoras del gas natural en todo el país, cada empresa transportista y cada empresa distribuidora presentó sus pretensiones, sus propuestas de aumentos tarifarios, que podríamos decir que los aumentos que propusieron las empresas para los segmentos que ellos llevan a cabo oscilan entre un 40 y un 70%. El 31 de enero va a haber otra audiencia pública para discutir el precio del gas en boca de pozo, Ajá. que es la otra etapa. El gas natural se compone del precio del gas en boca de pozo, de el costo del transporte del gas, el costo de la distribución del gas por las empresas, nuestros domicilios, comercios, industria, etcétera, más la carga impositiva nacional y más la carga impositiva que existe en cada provincia y las tasas municipales que también existen en cada municipio. Vamos a ver qué resuelve el Enargas y la Secretaría de Energía. 31 entidades de defensa de los consumidores que me encomendaron hablar y leer el documento en nombre de las 31 entidades, nosotros sostuvimos que este no era el momento oportuno ni indicado para autorizar ningún porcentaje de aumento en las tarifas del gas natural. ¿Por qué? Porque el país estuvo viviendo y sigue viviendo la crisis económica derivada de las políticas que se implementaron por gobiernos anteriores. Y a eso hay que agregarle el problema sanitario derivado a partir del mes de marzo del 2020 por el coronavirus. Eso produjo una enorme restricción en la actividad económica, el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, el despido de mucho personal. En los últimos tiempos se está produciendo una reactivación de la actividad económica. Esa reactivación la vamos a frenar si autorizamos un aumento en las tarifas del gas natural como en las tarifas de la energía eléctrica. Claro. Entonces Héctor, no es el momento oportuno para autorizar ningún aumento en Héctor. este sentido. Además, las empresas no están perdiendo dinero porque reciben ingresos por dos vías, vía tarifas y vía subsidios que paga el gobierno nacional. Héctor. Además, sí. Héctor, no, la pregunta es, obviamente los consumidores no quieren aumento. Ahora, este 20%, ¿usted pudo hablar con los funcionarios? ¿A qué se atribuye? ¿Por qué este aumento? Porque este 20% se suma al 2.500 y 3.000% del gobierno anterior. ¿A qué atribuye esta iniciativa de aumentar, siendo que ustedes los consumidores, nosotros los consumidores, no estamos para pagar ningún aumento? Yo no tuve ninguna conversación personal con los directivos de los entes reguladores. Ellos seguramente lo atribuyen a el aumento en las estructuras de costos, a los datos que presentan las empresas.
Pero fíjense en ustedes, a Edenor y a Edesur se le va a conceder un aumento en las tarifas. Yo vengo sosteniendo que a Edenor y Edesur hay que rescindirle el contrato de concesión, porque en los 30 años que llevan operando, no hicieron las inversiones necesarias para prestar un servicio de buena calidad. Cada vez que aumentan las temperaturas en invierno o en verano, se producen los prolongados cortes de energía eléctrica. Y en este marco le vamos a autorizar un aumento. Polino. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. A ver, un poco y hablando en eso, ¿no? No autorizar aumentos, pero ¿cómo ve la política de la segmentación de subsidios? ¿Se está avanzando? ¿Tiene alguna información más allá de los 500.000 usuarios, sí, de alto poder adquisitivo? ¿Qué va a pasar con el resto de los usuarios? La clase media también va a tener una segmentación. Las entidades de defensa de los consumidores venimos reclamando una segmentación en las tarifas, porque no es lo mismo subsidiar a un usuario que vive de un ingreso fijo, a un jubilado que percibe el haber mínimo, que subsidiar a un usuario que vive, por ejemplo, en Puerto Madero, o en los countries privatizados del Gran Buenos Aires. Entonces hay que subsidiar a aquellos usuarios que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar una tarifa plena. Pero aquellos otros que están en condiciones de pagar el valor de la tarifa plena, no tiene por qué el Estado destinar subsidios que provienen de los impuestos que pagamos el resto de la sociedad. Está claro. Entonces, hay que segmentar las tarifas. Está claro, Héctor, y bueno, ojalá que en este sentido se pueda avanzar, ¿no? Al menos como objetivo está planteado. Charlaremos en algunas semanas a ver si es que esto tiene perspectiva de cumplimiento. Gracias Si por me estos minutos. permitís un segundo, te digo lo siguiente. Un aumento, por ejemplo, en la energía eléctrica o en el gas natural, no solo va a impactar en el valor de la tarifa. Si un usuario vive en un departamento en propiedad horizontal, va a pagar más cara las expensas por el aumento que se produce en la energía eléctrica de los motores que llevan el agua a los tanques, es inflación también, de la iluminación en los pasillos, de los ascensores, y se va a producir un aumento en los productos de la canasta de alimentos, porque le van a modificar las estructuras de costos a los productores, a los fabricantes y a los vendedores de los productos, a los comerciantes, y lo van a trasladar a precios. De modo tal que todo aumento en las tarifas, los usuarios lo vamos a sufrir por 3 vías distintas. La tarifa propiamente dicha, los mayores costos en los edificios donde vivimos y los mayores precios en los productos de consumo cotidiano. Gracias, Héctor. Lo tenemos que saludar porque tenemos información de último momento. Muchas gracias. Que sigan muy bien.